Buenas, ¿cómo están hermanos? Bienvenidos nuevamente a una reunión más en nuestras sesiones de YouTube. Espero que estén bien, también disfrutando de este tiempo libre que también tienen. Me gustaría que podamos hablar un poco sobre lo que veníamos viendo, ¿se acuerdan? Habíamos visto con Pablo la semana pasada sobre el atrio, ¿sí? Es el lugar exterior, la parte de afuera, las delimitaciones y las dimensiones de la parte de afuera, ¿no? De lo que sería el tabernáculo. Ahí vas a ver una imagen seguro y ahí te va a mostrar cómo está formado el tabernáculo. Acordate que el tabernáculo es el lugar en donde Dios estableció, o digamos de alguna manera, para hacerlo bien gráfico, el Señor quería tener una relación con su pueblo, pero no podía ser mediante como hacemos ahora una oración normal para cualquier persona. De verdad tenía que ser un solo mediador. Esa persona iba a ser en ese caso Moisés, pero más adelante iba a establecer un parámetro de qué personas podían estar, ¿no? Eran las personas después del linaje de Aarón. Habían dos. Aarón también podía estar en ese lugar y era el mediador entre Dios y los hombres. Era el único que podía mediar, ¿no? Que podía ser el, el interlocutor de alguna manera. Entonces podemos ver en Aarón, ¿no? Y este linaje que Dios estableció de sacerdotes a través de su descendencia. Y vamos a ver que en el tabernáculo, ¿no? El Señor le da especificaciones. Y primero tenés que pensar en estas preguntas que me gustaría hacerte, que son de repaso para que también podamos entender un poco más y podamos averiguar por nuestra parte en nuestro tiempo libre, averiguar sobre qué cositas podrían ayudarnos para mejorar este tema. Primero, la primera pregunta de repaso tendrías que preguntarte ¿qué es el tabernáculo? ¿No? ¿Qué significa esa palabra? Podés repasar por videos anteriores también, ¿no? ¿Qué es el tabernáculo? Y la segunda pregunta es ¿quiénes eran los levitas? ¿No? ¿Quiénes eran los que trabajaban en ese lugar? ¿Quiénes eran los hijos de Aarón? ¿Quién era Aarón? ¿Quién era Moisés? Son preguntas que hay que hacerte y que deberías anotártelas en un papelito, que eso sería bueno también. También otra pregunta es ¿por qué el pueblo no podía acercarse al tabernáculo? ¿Por qué el pueblo no podía acercarse al tabernáculo? Es otra pregunta que yo creo que si lo hacemos sería de una manera correcta, de una manera más amplia y más completa. Entonces podemos hacer también otra pregunta, por ejemplo, ¿cuál era la función del sumo sacerdote? ¿Cuál es la función de esa persona en el templo, ¿no? ¿Y por qué Dios tiene que usar ese tipo de medio en ese momento para poder acercarse a los hombres y poder también expiar los pecados de ellos? Después, y la última pregunta es ¿por qué hoy no se sacrifican? ¿Por qué hoy no se hacen más sacrificios? ¿Por qué ya no tenemos necesidad de eso? Es otra pregunta que deberías hacerte, y eso está más relacionada con Cristo y lo que hacen nosotros, ¿verdad? Entonces, para comenzar con lo que vamos a ver el día de hoy, es el lugar santo. Quería hacerte estas preguntas para que puedas empezar a meterte, ¿no? Y aprender un poquito más también sobre el tabernáculo y tener una idea más completa de lo que es este lugar. Mira, vamos a comenzar con lo que nos toca hoy, que es el lugar santo, ¿no? Ahí en la parte vas a ver en la entrada, ¿no? Vimos que el atrio estaba compuesto, cuántas eran sus medidas. Después vamos a ver una cortina grande, ¿no? Y ya ese lugar cerrado que hemos estado esperando entrar, ¿no? Estamos ahí expectantes para entrar a ese lugar santo. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué es lo que pasa ahí en ese lugar? Mira, hagamos una entrada y vamos a entrar ahí, mira. Una vez que entramos ahí vamos a encontrar tres cosas. Las podés ver ahí, las podés identificar. Hay tres cosas, una a la derecha, una a la izquierda y una en el medio. Ahí vas a poder encontrar primero, seguramente, la mesa del tabernáculo a la derecha. No vamos a mirar ahí porque lo primero que miramos es la comida, no, mentira. Lo primero que vamos a mirar a nuestra derecha va a ser la mesa de los panes de la proposición. ¿Qué tiene de implicancia esto? Bueno, te voy a contar cómo era un poco el funcionamiento. Los levitas podían entrar hasta el atrio, ¿no? Los que estaban encargados del servicio a Dios, en otras palabras, sí, porque también en un tiempo estaban sacerdotes, solamente antes había sido instaurado solamente Moisés, que se acerca a Dios, ¿no? Después se fueron integrando más personas, pero los que estaban encargados del servicio en ese lugar, en el tabernáculo, estas personas podían entrar solo hasta el lugar santo. Solo sacerdotes del linaje específicamente de Aarón, ¿sí? Eran los únicos que podían entrar al lugar santo. ¿Estamos claros? Nadie más podía entrar al lugar santo
si fueran de los hijos de Coat, de los hijos de Merari, que son otra descendencia que Dios establece para que puedan trabajar en el servicio a Dios, los únicos que podían entrar eran los hijos de Aarón, ¿sí? Descendencia del linaje de Aarón. Y ellos entraban, ¿sí? Todos los días entraban hasta el lugar santo. Bueno, ¿qué pasaba? ¿Te acordás como vimos la semana pasada? Que el sacerdote tenía que lavar sus manos y sus pies. Bueno, los sacerdotes tenían que hacer lo mismo. Tenían que lavar sus manos y sus pies constantemente para entrar al lugar santo. No podían entrar con suciedades, perdón, ni en las manos ni en los pies. ¿Qué nos habla este lugar santo y por qué era tan especial y solamente sacerdotes podían entrar? Bueno, primero tenés que entender que este lugar santo justamente se le llama santo por algo, porque está alejado de lo impuro. ¿Qué es la santidad? Teníamos que pensar en eso. Mira, la santidad, yo escribí algo que por ahí te puede servir más adelante. Anotalo, si pues es un atributo de Dios que se transmite por determinación, ¿ok? Suya, por su determinación, la de Dios, a objetos o personas con el fin de separarlos del pecado. ¿Ok? Entonces, de vuelta, es un atributo de Dios que se transmite por determinación suya a objetos o personas con el fin de separarlos del pecado. Tiene un fin, ¿sí? La santidad tiene un fin, separarse del pecado. Te quiero animar a eso, a que simplemente veas este lugar como ese lugar preparado por Dios. ¿Para qué? Para que las personas que entren estén separadas del pecado. Hoy en día no tenemos necesidad de entrar a un lugar. ¿No? Entramos a la iglesia y quizás venimos con un pecado, ¿sí? Cargado de hace mucho tiempo, para graficar lo que hoy la misericordia de Dios nos está dando a nosotros, ¿no? A pesar de nuestro pecado, el Señor dice que no desecha a nosotros todavía su misericordia. Dice que se renueva cada mañana. Hoy es una nueva oportunidad para acercarte al Señor. No hay otra respuesta. Y si el Señor busca la santidad, es porque sabe que podemos llegar. Es simplemente eso. Si el Señor te demanda santidad, es porque sabe que podés llegar. Entonces en esta noche, mañana que estés mirando el video, déjame animarte a esto, a que el Señor hoy tiene mucha misericordia a nosotros. Y esa santidad Él la sigue esperando de cada uno de nosotros. No significa que por su misericordia tenemos la excusa para pecar, no es una excusa para pecar. Porque el pecado siempre va a traer consecuencias, y aún hasta la muerte quizás, dependiendo del pecado que se esté llevando a cabo. Y es triste decir, pero hay muchas personas que han fallado a esa meta, ¿no? Y vamos a poder decir una frase, ¿no? Los que buscan la santidad son los pocos de los pocos. Si es que pensás que hay pocos buenos cristianos, bueno, los que buscan la santidad, cristianos que buscan la santidad, hay pocos de los pocos. Espero que seas de la parte de ese grupo. Mira, vamos a encontrar este concepto del lugar santo y todas sus especificaciones en Éxodo 26, del 26 al 37, Éxodo capítulo 27, Éxodo capítulo 30, 37 y 40. Hay que compararlo sin duda alguna a estos tres sectores y al lugar santo con Hebreos 9, así que si tenés un tiempo, léete esos capítulos como te mencioné recién y anda a Hebreos 9 y compara. Mira, ahora vamos a empezar a hablar del lugar santo. El lugar santo medía 9 metros de largo por 6 de ancho, ¿ok? Era la antesala del lugar santísimo, ¿sí? Y podés ver que contenía tres elementos, ¿no? Como decíamos, la mesa de la proposición, que era el primero que vamos a hablar ahora. Teníamos el candelabro y el altar del incienso, ¿sí? Esos son los tres elementos que veíamos ahí. Ahora, si por ahí se repite la imagen o de alguna manera, puedes igual recordarlo, simplemente es solo para mencionarlo. Muy bien. Después vas a ver un detalle también en ese lugar, que todo era de oro. Vamos a hablar de la mesa de los panes de la proposición. En Éxodo 25, del 23 al 30, vas a ver que se especifica estos detalles en cuanto a esta mesa. ¿Sí? Vamos a cambiarle el nombre y es como si diríamos mesa de la presencia. Nada más, es simplemente un nombre que se le pone para especificar que tiene un propósito, ¿ok? Es la mesa de la presencia de Dios, así como le decían en esos tiempos también, y hoy lo podemos llamar así también, es la mesa de la presencia de Dios. Bueno, ¿cuál era su función? Simplemente era representar la provisión de Dios, nada más que eso. Acuérdate que en el Antiguo Testamento el Señor en ese desierto específicamente, el maná, ¿te acordás que estaba la provisión de Dios? Y siempre el Señor proveyó pan, ¿no? El pan era algo muy significativo en ese tiempo justamente, y para el judío era algo muy importante. Acordate que estaba el maná, el Señor sustentaba y siempre
¿Te acordás que en el Antiguo Testamento podemos ver en Egipto cuando salieron corriendo, ¿sí?, de Egipto porque estaban siendo perseguidos por el faraón? ¿Qué hicieron? Hicieron un matzá, un pan sin levadura, lo hicieron rápido porque se tenían que ir. Bueno, todo eso el Señor lo juntó y lo puso en este lugar. Primero porque los panes de la proposición no estaban hechos con levadura. ¿Qué pasaba? La levadura es un símbolo del pecado. Entonces el Señor deja establecido este parámetro para que entendamos bien, ¿no?, que estos panes eran santos, estaban alejados del pecado, no tenían pecado, y justamente para representar la provisión más adelante, que es la más importante de todas, que es Cristo Jesús, que es el pan, nuestra provisión, el pan de vida, ¿no? Y podemos ver algunos detalles más. Esos panes se comían cada sábado por los sacerdotes. ¿Y por qué eran 12? Eran 12 porque representaban la diversidad de las tribus que hay y cómo el Señor, ¿no?, los une en una sola mesa, los pone a todos en uno. Y Él es el pan de vida, Él es el pan que nos sacia. Justamente, mira, ¿por qué Cristo es la provisión de Dios? Yo anoté 3 cosas. Primero me gustaría que vayamos a Juan 6:35 y dice Juan 6:35, Jesús le dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Él es el pan de vida. ¿Ves? Él sacia ¿qué cosa? Esa necesidad de paz, ¿no?, que tenemos cada uno de nosotros. ¿Te acordás cuando estabas sin Cristo? Tenías esa necesidad de buscar algo que sea correcto, algo que te dé paz, algo que te dé seguridad. Cristo es esa paz. Efesios 2:14 dice: Él es nuestra paz. Quedamos por Dios hizo uno, aboliendo entre las enemistades que había, ¿no?, y haciendo de dos un solo pueblo, ¿no? Y representando, como decíamos, esa diversidad. Ese detalle es interesante porque el Señor lo revela después de mucho tiempo. Podemos ver que también nos recuerda su sacrificio. 1 Corintios capítulo 11 versículo 24, el Señor nos demanda y nos da un mandamiento: la cena, Santa Cena del Señor, ¿no?, la hermosa Santa Cena donde cantamos himnos, alabamos al Señor, recordamos su sacrificio. Él es el pan, ¿no? Recordamos que Él es la provisión, que necesitaba la expiación de nuestros pecados una vez y para siempre. Hebreos 7:25, Hebreos 9:24, una vez y para siempre. Mira, pero también este pan, como habíamos, estaba alejado del pecado, y Cristo estaba alejado del pecado. Mira, Juan 6:33 lo dice justo antes, dice: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y vino al mundo. El pan de Dios es eterno, es santo, no, es Cristo. Cristo es la provisión. Estaba alejado del pecado, y si Cristo estaba alejado del pecado, a ver, vos también lo tenés que hacer. No es algo implícito, no hay algo más que decir. Estos panes tenemos que mencionar que eran puestos en ese lugar y preparados por utensilios, ¿sí?, que eran santos también. Lo vas a encontrar en Éxodo 25:29, que son instrumentos santos, ¿no? Que estos instrumentos, ¿sí?, que también eran materiales hechos específicamente para el templo, eran limpiados todos los días y muchas veces. ¿Para qué? Para que estén limpios y en uso correcto. Como segunda cosa vamos a ver el candelabro. Vamos a ir para el lado izquierdo caminando. Encontramos en ese recorrido que estamos haciendo, vamos a ver que es muy lindo, es de oro. ¿Y por qué se llama candelabro? Bueno, primero porque candelabro significa lámpara, si es algo que alumbra, nada más. Podemos encontrar esas especificaciones de construcción en Éxodo 25 del 31 al 40. Y un aceite específico que se preparaba solamente para el candelabro. Entonces después los sacerdotes prendían eso, ¿no?, lo mantenían todo el día y noche, constantemente estaba en mantenimiento y en administración por parte de los sacerdotes. Igual que los panes de la proposición, que se cambiaban cada sábado, lo mismo con el candelabro, pero todos los días. Imagínate, ¿no?, que a ellos no les importaba escatimar en gastos, ¿no?, y no les importaba tampoco gastar para Dios, ¿no? Eso también nos habla de como veíamos la semana pasada con Pablo, ¿no?, la fuente, esa donde las mujeres entregaron sus vidrios, sus espejos, increíble, ¿no? Pero ellos entregaron lo más preciado. De la misma manera acá, vemos el incienso y la preparación como algo perfecto. Igual nosotros podemos darle a Dios lo más preciado. Te invito a que lo puedas pensar, y eso es lo mejor que podemos hacer. El candelabro, era para que alumbre la oscuridad. Era la única lámpara, ¿no? Se mantenía iluminada constantemente y los sacerdotes la administraban. ¿Cuál era su función? Bueno, simplemente alumbrar. Y Cristo es la luz del mundo. Él se presenta como la luz del mundo en Juan capítulo
8, versículo 12, y dice así: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Es increíble, pero este pasaje, si vos vas ahí a los capítulos, vas a encontrar que ¿sabes dónde se encuentra Jesús? Y que anuncia estas cosas. ¿Sabías? Que anuncia que él es la luz del mundo. Es increíble, pero se anuncia en la fiesta de los tabernáculos. ¿Es simple casualidad? Él se anuncia en la fiesta de los tabernáculos porque él sabía que era la luz del mundo, era la luz que alumbraba en ese tabernáculo, era la única luz que estaba resplandeciendo constantemente ahí, y él era la luz del mundo. Y él dice que vino a esta tierra para hacer tres cosas, para iluminar tres cosas. Primero, nuestro camino. Salmo 119, 105 dice con que la palabra de Dios, nos alumbra el camino. Salmo 19, 105, pero también aclara nuestro camino pecaminoso. Mira lo que dice Juan 1.5. Vas a encontrar ahí en Juan 1.5 que él dice que vino al mundo, esta luz que vino al mundo, dice que empezó a mostrarles a los hombres sus tinieblas, sus pecados, ¿no? Aclara el camino pecaminoso, pero también nos provee luz para alumbrar. Mateo 5.15, ¿no? Vosotros sois la luz del mundo ahora, ¿no? Nuestro testimonio. Esto nos habla de nuestro testimonio. ¿Qué estamos haciendo con nuestro testimonio, ¿no? ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos está proveyendo a cada uno de nosotros? Y por último vamos a ver el altar del incienso. Y en este altar del incienso podemos encontrar su construcción en Éxodo 30, del 1 al 10. ¿Qué es incienso? Bueno, el incienso simplemente es una mezcla de muchas especias, también especificadas ahí en Éxodo capítulo 30, ¿no? Y vas a encontrar en esas especias muy preciadas y costosas también, pero el Señor las utiliza con un fin específico. Primero tenemos que entender que se quemaba a la mañana y a la noche, ¿no? O sea que era mucho gasto de todos estos materiales, no era algo simple, y era un trabajo que había que hacer, los sacerdotes lo tenían que cumplir. El altar del incienso, vas a ver que tiene 4 puntas ahí, y que es parecido al altar de afuera, ¿no? ¿Verdad? ¿Sabes por qué es parecido al altar de afuera? Bueno, primero porque es simplemente la representación, ¿no? del sacrificio de Cristo y expiación, y que nos da la posibilidad, ¿no? de que nuestras oraciones lleguen a Dios. La mesa de la proposición nos hablaba de provisión, ¿no? De la provisión que fue Cristo dada por nosotros. Después veíamos la luz. Veíamos que Él es la luz del mundo que puede alumbrar hasta nuestros corazones, pero también vemos que Él es el mediador, el intercesor. Él es el intercesor. El incienso nos habla de las oraciones. ¿Por qué se quemaban de mañana y de noche? Bueno, porque simplemente nuestras oraciones son escuchadas por Dios de día y de noche. Nuestras oraciones son escuchadas por Dios de día y de noche. Y vos pensás que hace 5 años que venís orando por una persona inconversa y no se convierte, que Dios no te escucha. Dios te escucha, Dios está atento a nuestras oraciones, y Él dice que clama a mí, Jeremías 33, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El Señor está atento a nuestras oraciones, y es interesante porque en estos 4 cuernitos, ¿sabes lo que se hacía en el día de expiación? Se pintaban esos 4, ¿sí? lugares con la sangre del cordero. ¿Por qué? Y después se quemaba el incienso. ¿Sabes para qué? Para representar lo que Cristo hizo, ¿no? Él se sacrificó y fue el mediador para que nuestras oraciones lleguen a Dios, ¿no? Y que Él ahora dice que está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Él está intercediendo por nosotros, ¿no? Y hoy en día puedes entender esto mirando lo que Él hizo y hace por nosotros. Primero tenemos que entender que Cristo es nuestro intercesor, y vamos a leer Hebreos 7.25. Mirá lo que dice Hebreos 7.25 y parémonos ahí ya para terminar. Hebreos 7.25. Mirá, vamos a encontrar que Él es nuestro intercesor. 7.25 dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y Él intercede por 2 cosas. Primero, ora por nosotros. Él oró por nosotros en Juan capítulo 17, versículo 20, dice: te pido también por lo que han de creer por el testimonio de ellos. Él oró por nosotros, oró por vos. Jesús oró por vos. Aunque no lo creas, sí, Jesús oró por vos. Y también Él aboga por nuestros pecados. En 1 Juan capítulo 1, versículo 9, Él aboga por nosotros. Él está ahí con el Padre diciéndole: mira, no, por favor no lo condenes, no, dale otra oportunidad. Él es nuestro abogado, nuestro intercesor. Pero Él oró por nosotros, Él oró por vos.
Qué privilegio, ¿no? ¿Por cuánto tiempo orás? ¿Cuánto tiempo pasás orando con Dios? Alguien decía una vez, ¿no? Que la batalla más ganada del diablo es nuestra oración. ¿Por qué? Porque nos dificulta orar, nos dificulta concentrarnos 10 minutos. Te hago una pregunta, ¿cuánto oraste en esta semana más de 15 minutos por una persona? ¿Puedes conocer a una persona por orar más de 15 minutos? Jesús oró por vos 2000 años antes. ¿Puedes pasar al menos un año orando una vez por semana por una persona? Te invito a que puedas pensar en eso y ver cuáles son los medios que podemos tomar para esto. Hemos visto algo hermoso, ¿no? Hemos visto el lugar santo. Y ya para cerrar, reflexionando y viendo estos 3 lugares hermosos, que el Señor tenía algo preparado para estos 3 lugares, ¿no? Ser la representación misma de estos 3 lugares, en su obrar, en su actuar, ¿no? Y en su expiación, en su acto por nosotros. Y vos sabés que el sacerdote, como te decía, cumple un rol fundamental. Primera de Pedro nos habla de que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Qué más querés que te diga? Dios te dio la oportunidad de servirle. Te dio un tremendo privilegio. Oró por vos. Te proveyó lo necesario para que tengas paz. También te dio luz. Te dio un testimonio. Y sigue intercediendo por vos hasta el día de hoy. Déjame decirte que no te mereces nada al igual que yo. Estamos totalmente iguales. Pero el Señor hoy nos da una oportunidad para poder decir: Señor, yo quiero ser más santo hoy. Me cuesta un montón ser santo. ¿Qué te pensás, que a los sacerdotes no les costaba también? Pero la santidad demanda un sacrificio personal, que debemos estar dispuestos a cumplir. Y hablamos en la semana con unos amigos y veíamos cómo necesitamos de la santidad de Dios, necesitamos cumplir con las demandas de Dios. No por un simple hecho de costumbre o religión, sino porque es un acto simple y chiquito que podemos dar a Dios por lo que Él hizo por nosotros. ¿Estás dispuesto a pensar en esto? ¿Estás dispuesto a pensar en esta noche, mañana, tarde que estás viendo este video? En empezar a cumplir las demandas de Dios. El Señor te establece parámetros para que nos alejemos del pecado, pero es la responsabilidad tuya y mía de poder llegar a ser y cumplir con los mandatos que Dios quiere. Si el Señor nos puso a esta altura, es porque sabemos que podemos, es porque sabe que podemos llegar. Él no te va a poner algo que Él sabe que no vas a poder llegar. ¿Vos pensás que no vas a poder cumplir con la estatura y a la altura donde Dios te pide? Dios nos llama a ser esas personas que sean pocos de los pocos. Y yo te invito a vos que también seas hoy parte de los pocos, porque entre esos pocos vamos a encontrar la felicidad y a una futura recompensa y galardón en el Señor, porque Él sabe nuestro sacrificio, porque sabe que estamos dispuestos a dejar el pecado para vivir para Él. Ofrezco mi vida a ti, con todo lo que soy, y separado del mundo, ofrezco mi vida a ti, mis manos ofrezco a ti, cual sea mi labor. Lo haré en respuesta a tu voz, mis manos ofrezco a ti. Dice santo, santo, santo como tú, y ser santo, santo, santo como tú. Lo que tenga que decir, que sea agradable
hable a ti, que exprese solo gratitud por lo que has hecho en mí. Ser santo, santo, santo como tú, y ser santo, santo, santo como tú. Te ofrezco mi adoración, mi vida a ti, oh mi Señor. Y ser santo, santo, santo como tú. Y ser santo, santo, santo como tú. Y ser santo, santo, santo como tú. Y hazme santo, santo, santo como tú, santo como tú. Mis manos y mis pies, toma, Señor, mi ser, y hazme santo como tú, mi Señor, como tú, y hazme santo como tú.